Hola amigos, soy George de Proyecto Agis. En esta ocasión vamos a hablar de la globalización. Empecemos. En el mundo globalizado como lo conocemos actualmente, donde las noticias están a segundos de ser difundidas en todo el globo, es común escuchar el término geopolítica. ¿Pero qué es realmente la geopolítica? Bueno, este es un concepto que es utilizado por los medios para explicar cómo es el comportamiento de la política en determinadas zonas y en determinadas situaciones en alguna región geográfica específica. Por otro lado, los estudios geopolíticos que vemos en la actualidad son complementados con otras disciplinas o áreas del conocimiento, como lo son las relaciones internacionales, las ciencias políticas, la historia, economía, derecho, sociología, entre otras. Es así como la geopolítica encuentra la interacción entre unas disciplinas y otras dentro de determinado grupo de poder. Por ejemplo, el coltán o el oro, frente a la relación con el Estado para negociar con ellos. De esta forma estamos viendo un vínculo entre la disciplina económica, las relaciones internacionales y el comercio internacional, so pena que detrás de estos está la clase política que ejerce el poder mediante sus ministerios e instituciones estatales, que regulan cualquier actividad dentro de un territorio. Es por esta razón que debemos conocer de antemano quiénes son nuestros vecinos. Cuando tenemos este conocimiento, resulta de gran importancia, ya que podemos anticipar cualquier estrategia para poder adelantar una negociación en temas económicos, en temas políticos o simplemente algún tratado bilateral. El principal objetivo de la geopolítica es orientar el conocimiento que se tiene de un país o región, además de conocer sus antecedentes e historia para asesorar a la clase política en la toma de decisiones. Este conocimiento se obtiene mediante información obtenida por las diferentes instituciones que se encargan de recopilar estos datos. Normalmente, quienes se encargan de ello son las agencias de inteligencia, las embajadas mediante sus representantes diplomáticos, con sus agregados militares, sus centros científicos, entre otros. ¿Cómo se hace un análisis geopolítico? A grosso modo, podemos decir que el análisis geopolítico consiste en analizar el comportamiento del poder en una zona de interés o región, para luego analizar y entender las relaciones que hay entre poder y territorio, las tendencias políticas, poderío militar, el nivel de corrupción, etc. Para hacer un buen análisis geopolítico hay que partir de tres puntos claves. Primero, tener en cuenta la geografía de la zona que queremos estudiar, las montañas, recursos hídricos, salidas al mar, bosques, recursos naturales, distancias que recorren los ríos, vías nacionales, corredores viales, red de transporte, tanto terrestre como fluvial y marítimo, redes de telecomunicaciones, redes eléctricas, extensiones de cultivos para alimento, entre otros. Estos factores son importantes, ya que determinan la velocidad de crecimiento económico y cultural de determinada población o región. Las ventajas que tiene un estado con salida al mar son muy diferentes de uno que no tenga salidas costeras. Para estos estados que no las tienen, es más complicado hacer relaciones económicas con otros países o estados. Por el contrario, si un estado tiene muchos ríos navegables en su interior, además de tener salidas al mar, su crecimiento económico va a ser más acelerado, ya que el gasto interno para mover productos, materiales, alimentos, provisiones y transportar personas va a ser más económico que el utilizar las vías terrestres. Segundo punto clave, se debe tener en cuenta la historia y la cultura. Estos son valores que se han forjado por siglos dentro de una población de determinada región. Por ello es difícil que exista una negociación entre dos estados que por historia han estado disputando poder o territorio, o siempre han estado en guerra.
Es el caso de Israel y Palestina o Turquía y Grecia. Tercer punto clave, las necesidades nacionales. Estas son el motivante de las acciones que adelanta los altos gobiernos mediante una agenda política, ya que teniendo en cuenta tanto la geografía, la historia y la cultura se determinan las necesidades nacionales en factores económicos, políticos, militares, sociales y culturales. Bueno amigos, hasta acá el video de cómo se hace un análisis geopolítico y los factores a tener en cuenta para hacerlo. Hay métodos más especializados para hacerlos. Solo les mostré lo básico, lo que uno debe saber a la hora de leer o ver noticias y entender por qué se presenta un conflicto internacional o por qué un país envía pelotones de militares a miles de kilómetros para ocupar un estado. Nos vemos en un próximo capítulo con más temas de interés.